Listo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar de CRM. Primero que todo, vamos a darles la bienvenida y agradecerles por este espacio y por la asistencia. Entonces, mi nombre es Paula Andrea Falla, soy líder comercial del DUIC. Nosotros somos partners de Odoo para Colombia y para Latinoamérica. Y somos una compañía que nos especializamos en todo el proceso de transformación digital para compañías. Tenemos pues presencia en múltiples sectores como lo es servicios, manufactura, tecnología y comercio, ¿sí? Digamos que hoy en este webinar queremos mostrarles cómo un CRM estratégico y conectado junto a todos los procesos comerciales de tu negocio puede ayudarles a impactar de forma muy positiva el cierre de las ventas, la productividad de tu equipo comercial y la trazabilidad de todas las oportunidades. Pues nosotros como DUI siempre apoyamos toda la gestión de transformación digital de las compañías, entonces hoy nos vamos a enfocar específicamente en el CRM, que es un proceso que muchas veces las compañías no conocen y que es ese flujo por donde cual pues entran los negocios a las empresas. Entonces, ¿por qué hablar un segundito, porfa? ¿Por qué hablar de CRM? Bueno, antes de eso voy a contarles un poco acerca de nosotros. Nosotros somos, como les contaba, somos partners de DUI. Digamos que DUI nace con el objetivo de ofrecer soluciones tecnológicas integrales, fáciles de usar, orientadas a optimizar los procesos de gestión empresarial. Entonces, siempre nuestro enfoque es ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia operativa. Bueno, somos socios estratégicos en implementación de software y brindamos pues siempre herramientas alineadas a cumplir los objetivos de las empresas. Em, ¿Por qué hablar hoy de un CRM? Entonces acá les vamos a hablar un poco de cifras. Según estudios de Salesforce y de Gartner, más del 60% de las oportunidades comerciales se pierden por la falta de seguimiento, de la falta de integración con los equipos de ventas. Y esto lo que hace, pues, es, digamos que perder esa visión 360 de las oportunidades que tenemos, pues, con los diferentes contactos que nos dan. Entonces, ¿por qué? Pues porque muchas veces usamos herramientas como un Excel, como el celular, como el correo electrónico, y pues esto hace que pues no tengamos como esa visión 360. ¿Listo? Entonces, muchas veces esos procesos pues quedan desconectados, lo que hace que no tengamos pues como ese panorama global. Entonces, muchas veces encontramos frases muy comunes en las empresas donde escuchamos a los equipos de ventas diciendo a los vendedores, le mandé la cotización, pero no supe más o ese cliente ya lo había contactado yo. Entonces eso pues hace y genera que perdamos esa trazabilidad. Entonces, dentro de los equipos comerciales encontramos muchas necesidades de trazabilidad, de automatizar esos procesos y de tener también esa visibilidad que nos permite a mirar hacia dónde va el negocio y tener también esas estrategias comerciales que nos van a permitir crecer en nuestro equipo comercial. Listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son los problemas más comunes que encontramos dentro de los equipos comerciales, que esos son los que nosotros llamamos muchas veces esos como los dolores. Entonces, el primero es la falta de trazabilidad de oportunidades. Entonces, ahí nos devolvemos a que usamos herramientas que no están conectadas, y usamos un WhatsApp, usamos un calendario desconectado o muchas veces esa agenda que se nos queda pues ahí como en el olvido. Entonces ahí es donde necesitamos tener esa trazabilidad de las oportunidades. Ahora, también tenemos, digamos que esos cierres ineficientes por falta de seguimiento, digamos que este es uno de los dolores más costosos. El cliente, cuando el cliente dice, envíame la propuesta y nunca más supimos de él.
Entonces, ahí es cuando ya, y muchas veces no por desinterés del cliente, sino porque nosotros no tenemos un flujo controlado de en qué momento debemos hacerle seguimiento pues a ese prospecto. Entonces, un cliente, por lo menos, les cuento del sector de salud, nos contó que en promedio tenía aproximadamente 150 cotizaciones enviadas, pero de esas 150 cotizaciones no había logrado cerrar ninguna. Entonces estaban convencidos de que las ventas estaban bajas, pero no utilizaban un CRM. Cuando empezaron a usar el CRM, se dieron cuenta de que no era porque las ventas estuvieran bajitas, sino porque no le hacían el seguimiento adecuado y porque no tenían un flujo que les permitiera tener como ese control de cuáles son las actividades y en qué momento deberían hacerlas. Otro problema, otro dolor frecuente es el uso de Excel o de herramientas que no están integradas. Entonces, muchos equipos comerciales utilizan para gestionar sus procesos herramientas pues como un Excel, como su celular, su WhatsApp o incluso muchas veces no utilizan una herramienta. Entonces, eso hace o eso genera que nos olvidemos de en qué momento debo llamar al cliente, en qué momento debo de mandarle el correo, o en qué momento debo conversar, o en qué momento incluso tenía programada una reunión o una llamada. ¿Eso qué hace? Pues que ese prospecto se enfríe y perdamos de pronto esa gestión o ese impulso que llevábamos con el cliente. Acá también tenemos pues un ejemplo muy importante de una empresa del sector agroindustrial que nos mostró 5 archivos diferentes por cada vendedor. Entonces tenían uno para leads, otro para cotizaciones y otro más para seguimientos. Entonces, ¿el problema cuál es? Que cada archivo era distinto. Y si alguien salía de vacaciones, la empresa perdía como esta información o el control de sus propias oportunidades. Entonces acá tenemos pues una conclusión muy valiosa y es que la información dispersa frena también ese crecimiento y un CRM integrado lo centraliza, lo puede llegar a automatizar y permite también escalar. Entonces, digamos que estos son 3 problemas que nos pueden llegar a afectar al área comercial y no solamente al área comercial, sino que impactan también la rentabilidad, la sostenibilidad del negocio. Entonces, lo bueno es que también nosotros tenemos esa solución que nos va a permitir mostrarles cómo con un CRM podemos integrar esos procesos y que cada punto que hablamos en este momento lo podamos suplir con una solución automatizada y una solución integrada. Listo, entonces vamos ahora, ¿qué es Odoo y qué lo hace diferente? Entonces, Odoo es un ERP de gestión empresarial que es modular y nos permite administrar toda la información y todos los procesos desde una compañía, desde ventas, contabilidad, inventario, compras, ventas, pero hoy específicamente vamos a mirar qué es un CRM y cómo lo vamos a usar con Odoo. Entonces, acá dentro de Odoo vamos a tener acceso a tener un tablero visual tipo Canva que nos va a poder mostrar cuáles son esas oportunidades, en qué etapa está ese cliente, cuál es la proyección de ventas, cuáles son las actividades que tenemos con referente pues a esta oportunidad. Nos va a permitir también tener reportes en tiempo real y dashboards que genera con el fin de poder tener información a mano y que nos permita enfocar estrategias con el fin de poder tener pues más cierre. Nos va a permitir también tener una planificación de actividades y seguimientos. Entonces vamos a tener una agenda muy controlada y muy organizada y esto nos va a pues, permitir que no perdamos de vista a cuáles son esas oportunidades que tenemos que enfocar también el esfuerzo, pero también cuáles son esas oportunidades que podemos empezar a potenciar. Y por cada cliente vamos a tener una ficha 360 con toda la información y con toda la trazabilidad de qué ocurre en torno a esa oportunidad. Listo. Entonces, ahora vamos a proceder a mostrarles una demo de cómo es la solución y cómo serían esos flujos de trabajo que podemos emplear para tener una solución mucho más integrada y que nos permita tener ese panorama 360 de un equipo comercial. Entonces, ya les voy a compartir.
pantalla para que veamos. Y listo. Bueno, entonces acá tenemos Odoo. Como les decía, Odoo es un ERP que es modular. Acá, como ven, pues tenemos varios módulos que nos permite pues manejar toda la información de una compañía, pero hoy específicamente nos vamos a centrar en el CRM. Entonces, acá solamente con un clic vamos a ingresar al CRM. Un segundito, por favor. Y acá vamos a empezar esta demo contándoles las dos opciones por la cual podemos ingresar un negocio a nuestro CRM. Entonces tenemos dos flujos diferentes. El primero es que lo podemos hacer mediante leads, que recordemos que el lead es solamente un precontacto. Entonces es un contacto que nos genera, ya sea por medio de un formulario web, una integración con un WhatsApp, eh, una integración con WhatsApp, o simplemente una persona que nos refiere un nombre con un número celular y que nos dice, contacta a esa persona, puede que te compre tu servicio o tu producto. ¿Listo? Entonces es un lead, es un contacto que no está calificado. Entonces, para ingresar un lead tenemos varias opciones. El primero es que nos va a permitir subir este lead por medio de un archivo plano o un Excel, digamos si estamos hablando de una base de datos, nos va a permitir importar de manera masiva esos registros, simplemente dándole clic acá, organizando una plantilla y subiendo el archivo por medio pues, de un Excel. Entonces eso nos va a ahorrar también mucho tiempo en digitación manual. Digamos que este método lo utilizamos más para cuando son bases de datos que queremos trabajar. Entonces, esa es la primera opción. La segunda opción es por medio de integraciones que podamos hacer o nos permite integrarnos con un WhatsApp, nos permite integrarnos con un formulario web, nos permite también hacer campañas que nos generan esos leads. Entonces, para este caso, Odoo tiene de forma automática la oportunidad de migrar ese lead de forma automática aquí al listado de leads. ¿Listo? Y la tercera opción es crear ese lead por medio pues, de un proceso manual, que es ingresar acá el nombre. Entonces, acá un ejemplo, ferretería, ferretería La H, un ejemplo. Entonces, acá vamos a tener el nombre y a la H. Acá podemos ingresar la dirección, podemos ingresar la ciudad, podemos ingresar el país, el nombre del contacto, un correo electrónico, a qué puesto de trabajo pertenece esa persona, un número celular. Podemos incluso darle una prioridad o colocarle una etiqueta. Si queremos ya, digamos, tener una medición, un ejemplo de por dónde nos está llegando este lead, podemos aquí ponerle una etiqueta o simplemente qué producto está interesado. Si ya lo sabemos, lo podemos poner acá. Podemos acá también, eh, podemos seleccionar el vendedor, es decir, que este lead se lo podemos asignar a un vendedor o incluso a un equipo de ventas. Y acá vamos a poder colocar notas, información adicional. Si digamos este lead nos está llegando por una campaña de marketing, acá para temas de reportería y de indicadores podemos colocar si viene por medio de una campaña, si es por medio de un referido, y eso nos va a permitir generar también unos indicadores muy importantes para saber cuál es ese flujo mayor de generación de leads que tenemos. Listo, entonces acá podemos guardar este lead y acá nos va pues, a salir la información. Como ven, eso es un listado del lead y acordémonos de que el lead es un precontacto. Listo, acá no tenemos todavía generado una oportunidad, ya dependiendo de la necesidad de cada compañía, ya y de acuerdo al flujo, ya se define si ese flujo comercial quiere empezar desde un lead o desde una oportunidad. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para poder pasar ya eso a mi pipeline o a mi flujo comercial? Entonces, acá tengo la opción de convertir este lead en una oportunidad y lo puedo hacer de forma muy sencilla, con solamente este clic. Acá el sistema que me va a preguntar si lo voy a asignar a un vendedor o a un equipo de ventas. Entonces acá vamos a tener desplegado el listado de asesores, vendedores.
y acá a qué equipo de ventas se lo voy a asignar. Si es un ejemplo, pues en este ejemplo a ventas, a pre-sales o a punto de venta. Puedo vincularlo a un cliente ya existente o puedo crear un nuevo cliente o simplemente no vincularlo a un cliente. Listo, acá le voy a dar crear oportunidad y miren que no tuve necesidad de salirme, sino que aquí automáticamente ya lo tengo dentro de mi flujo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Acá yo me voy a mi flujo y acá ya tengo a Ferretería La H. Entonces, como podemos ver acá, ese ya es nuestro flujo de ventas. Dentro de esta pantalla, que es donde yo voy a tener organizado mi flujo comercial o mi pipeline, tengo varias opciones. Esas etapas son configurables, entonces yo acá puedo configurar mis etapas de acuerdo a las necesidades de mi compañía. Entonces acá yo puedo editar y puedo cambiar el nombre de la etapa. Puedo también asignar unos procesos de acuerdo a qué etapa está. Entonces, si está en la etapa ganada, lo puedo seleccionar o incluso a qué equipo de ventas pertenece este proceso. Lo puedo hacer de forma muy sencilla. Puedo también acá configurar más etapas. Puedo acá crear una nueva. Entonces, un ejemplo, acá le puedo poner, no sé, seguimiento y ya, seguimiento. Y acá ya me queda, acá le voy a agregar y ya queda generada esa etapa. Entonces, de esta forma, yo puedo configurar mis etapas. Ahora, como pueden ver acá, tenemos las tarjetas que corresponde a cada oportunidad y en qué etapa está. Entonces, ahora voy a ingresar a una para que ustedes se den cuenta y puedan mirar cómo y qué puedo hacer en cada una. Entonces, lo primero es que acá nos va a permitir ponerle el nombre a la oportunidad. Puedo colocarle un ingreso esperado y puedo colocarle una probabilidad de cierre de acuerdo a las métricas que ustedes tengan. Acá tengo también, puedo pues, poner la información de esa oportunidad, un correo electrónico, si está asignado a un vendedor. Puedo tener también una fecha estimada de cierre que nos va a ayudar a proyectar esas ventas y poder tener esa visual de con cuánto voy a cerrar, ya sea pues en el mes en curso, en el lapso de determinado número de semanas o en un bimestre. Entonces, esto nos va a ayudar a la parte gerencial a tener esta visual. También nos va a permitir asignarle una prioridad a esa oportunidad para enfocar esos esfuerzos de acuerdo pues al nivel de prioridad. Entonces acá tenemos prioridad media, prioridad alta y muy alta. Puedo también, igual como en Leads, generar unas etiquetas que como ven acá, esas etiquetas me dan también una visual de, en este caso, pues es una venta de producto. Acá, como pueden ver, tenemos una etiqueta de consultoría, de información, entonces esto también nos va a dar esa información de forma muy dinámica. Acá ya entrando a la parte de cómo puedo hacer mis seguimientos y cómo puedo generar esas actividades con el fin de que nos ayude a ser más eficientes. Entonces acá tengo la opción de poder registrar una actividad y programarla con el fin de que siempre mantengamos ese orden y ese registro de cómo pues voy a gestionar mis oportunidades. Entonces aquí en tipo de actividad yo puedo programar una llamada y ponerle también una fecha límite. Recordemos que dentro de la gestión comercial es muy importante manejar una agenda muy organizada con el fin de que todas las tareas sean enfocadas en ese relacionamiento con nuestro cliente y eso nos permita tener mayor cercanía, mayor efectividad. Entonces acá yo voy a poder programar la fecha límite de esa llamada, digamos que mañana. Acá pues puedo poner una nota, llamada de seguimiento. Puedo asignarle incluso también esta actividad a otra persona del equipo. Entonces, si yo soy no sé, el gerente, yo le puedo asignar a una persona de mi equipo, le puedo asignar esta actividad y a esa persona le va a llegar un correo electrónico, una notificación con la asignación de este proceso. Entonces, acá yo puedo abrir el calendario y puedo, regálame un segundito, acá en el calendario, pues puedo tener ya esa visual como tipo calendario. También me va a permitir dentro de la actividad, regálame un segundito, yo me vuelvo aquí a llamada,
programarla y marcar como hecho. Entonces ya para esos casos de que yo hice la llamada pero no la tenía programada o el cliente me llamó y yo lo que hice fue documentar, puedo generar esa actividad. Entonces con esto nos va a permitir siempre poder tener ese control de actividades. Acá también incluso tengo la posibilidad de documentar ese proceso. Recordemos que todo es importante que quede la trazabilidad y cuál es la información que hemos gestionado con esa oportunidad o ese cliente. Puedo registrar también una nota. Miren que acá nos abre este espacio. Entonces aquí en este espacio yo puedo colocar, se realizó llamada de seguimiento con el cliente y me dijo que estaba en revisión de junta. La propuesta está en revisión de junta. En revisión de junta. Y acá puedo llevar el registro. O también me permite mandar un mensaje a una persona interna del equipo. Si digamos yo acá quisiera por lo menos taguear a alguien para, ay, regálame un segundito, me salgo, taguear a alguien para que le haga un seguimiento, lo podría hacer. Entonces con esto siempre vamos a tener esa visual de cuáles son esas actividades. Acá dentro de esta oportunidad también yo puedo cambiarlo de etapa sin necesidad de salirme. Entonces, si yo, ese es un cliente nuevo y ya hice un ejemplo, una reunión de calificación, yo puedo cambiar la etapa y colocarle calificado. Y pues miren que de esta forma pues no tengo necesidad de salirme de la oportunidad. O si yo ya le hice la propuesta, puedo cambiarlo de etapa. ¿Listo? Entonces acá cuando yo me salgo, ya esa oportunidad ya está, ya la hemos pasado, era esta, Code for 150 Carpets, entonces aquí ya está en propuesta. Dentro de esta visual, también voy a poder revisar cuáles son las actividades que tengo programada por cada etapa. Entonces acá por lo menos en nuevo, si yo le doy clic aquí, voy a ver que tengo una actividad y si yo me paro acá, voy a ver que tengo una llamada vencida. Entonces esto siempre me va a dar como ese registro de cuáles son las actividades que yo tengo por esas oportunidades. Si yo me voy aquí a propuesta y le doy clic en esta barra amarilla, entonces aquí me va a dar también dar esa visual de cuáles son las tareas que tengo vencidas, cuáles son las que tengo que gestionar el día de hoy y asimismo pues en cada etapa. Estas tarjetas también yo las puedo mover por cada una de las etapas y pues esto me va a permitir también ser mucho más rápido y más rápida y eficiente. Acá dentro de esta visual también podemos tener otras formas de ver la información. Digamos que esta visión, esta visual que se llama Kanban, es mucho más dinámica porque me permite ver en columnas o en etapas cuáles son esos clientes que tengo en proceso. Y como pueden ver acá también, tengo la posibilidad de acuerdo a esa prioridad. Miren que aquí me sale de primero las que tienen prioridad alta, las que tienen prioridad 2 más abajo y así sucesivamente, con el fin de siempre poder tener ese enfoque y ese esfuerzo comercial con un orden. También nos va a permitir ver esas oportunidades en diferentes formas, en una visual de lista. Entonces acá tengo pues como todas las listas de oportunidades. También lo puedo ver en calendario o incluso también lo puedo ver en tipo Excel. Puedo tener también una visual de, de barras y esto pues nos va a permitir siempre como tener esa información a mano. Adicional a esto, también podemos generar informes y filtros con el fin de poder tener la información consolidada y no esperar a que pues consolidemos un Excel que a veces toma bastante tiempo. Entonces acá nos va a permitir hacer unos flujos importantes. Entonces un ejemplo, si yo quisiera ver por vendedor, y quiero mirar y quiero ver por vendedor cuál es ese ingreso esperado, entonces miren que de forma muy sencilla me saca la información.
Y si yo despliego acá, me va a decir que Mark tiene 7 oportunidades y esas oportunidades en total son 12.230.000. Acá me va a mostrar las etapas, pero si yo quisiera también mirar y agruparlas por etapa, entonces acá también me da la opción. Entonces miren que tengo una oportunidad que está en etapa de nuevo, 2 calificados, propuestas 2, ganado 2 y así sucesivamente. Ahora, si yo quisiera verlo de una forma más tipo Excel, yo me puedo venir acá y seleccionar y aquí jugar con esos filtros, con el fin de que yo organice mi información como la necesite y en ese caso pues también de forma mucho más gerencial tener la información mucho más a mano. Entonces acá igual voy a poder tener esos filtros a como yo lo requiera. Entonces si yo quiero saber cuáles son los ganados, entonces acá me va a decir filtro ganado. Entonces me dice que Mark tiene ganado 4.000, o sea, 4.000 en oportunidades y Michael tiene 12.019. Si yo acá quisiera también hacerle un filtro por fecha de cierre, entonces vamos a ver si acá, bueno, acá no nos sale mayo, bueno, acá nos sale información de mayo, entonces acá yo puedo jugar con esos filtros. Ahora, si yo esto quisiera exportarlo a un Excel, lo puedo hacer solamente con un clic. Le doy acá descargar y esto automáticamente ya nos va a llevar acá, análisis de flujo. Entonces, como vemos acá, nos permite hacer tareas o generar un proceso y un flujo enfocado también en la eficiencia. Listo, entonces acá ya tenemos mi flujo de ventas. Acá también tenemos unas funcionalidades que nos va también a ayudar a que ese proceso sea más eficiente. Vamos a tener un pronóstico. Entonces acá en este pronóstico miren que podemos también tener una visual tipo Canva por fecha, lo que nos ayuda a proyectar las ventas de nuestros equipos comerciales. Entonces tenemos que en mayo del 2025 tenemos este pronóstico, junio este pronóstico y así sucesivamente. También acá tenemos el flujo, los leads, incluso las actividades. Entonces, acá si yo veo cuáles son esas listas de actividades, entonces me va a mostrar cuáles son las actividades pendientes por cada equipo, por cada persona. Eh, Tengo también incluso en este módulo, me permite si a futuro yo quisiera conectarlo también con la posibilidad de hacer una cotización, también lo podría hacer y no tendría necesidad de salirme como tal de este flujo. Entonces, si yo ingreso a una de las tarjetas, yo puedo darle nueva cotización, acá puedo crear un nuevo cliente, bueno, vincular a un cliente existente y aquí, perdón, crear un nuevo cliente. Entonces acá yo voy a poder tener la opción de crear una cotización. Esto a futuro me va a permitir, entonces miren que es un sistema que no solamente me permite tener el flujo comercial, sino que ir más allá, porque recordemos que pues Odoo es un ERP que es modular y que nos permite integrarnos con diferentes módulos. Bueno, digamos que ya con eso, entonces para recapitular un poco, vimos cómo podemos ingresar un lead, que tenemos 3 opciones, cómo podemos generar el flujo si lo hacemos desde nueva oportunidad, lo hacemos acá, entonces acá simplemente creamos una oportunidad. Recordemos que el lead es un precontacto. La oportunidad ya es un contacto que está calificado, entonces es un contacto que ya tiene una intención de compra. Entonces acá en este proceso lo que hacemos es simplemente crear la oportunidad. ¿Por qué? Pues porque ya la persona que me lo refirió me dijo que está interesado en adquirir un servicio, no sé, en X servicio y que lo quiere para dentro de 15 días o quiere comprar un producto y quiere comprarlo para mañana o para pasado mañana. Entonces ya sabemos que hay una intención de compra. Aquí en este caso mi flujo no empezaría por leads, sino que empezaría por una oportunidad. Entonces acá igualmente colocamos el nombre
de esa oportunidad. Un ejemplo, Sebastiana, bueno, acá el correo electrónico, el teléfono, si ya tenemos un ingreso esperado, pues lo podemos colocar, o sea, sí, 500 y le damos a agregar. Entonces acá tenemos oportunidad de la Sebastiana y acá ya este flujo empezaría por oportunidad y no por lead. Igualmente, pues acá sería el mismo flujo, me va a permitir pues colocar la misma información, registrar notas, actividades, marcar la prioridad, tener un cierre esperado, poner etiquetas, asignar esta oportunidad a un vendedor. Y con esto pues vamos a tener un flujo comercial muy controlado, una visual de a dónde vamos a llevar ese proceso comercial, esa proyección de ventas, porque recordemos que el 60% de las ventas se pierde no por el producto o el servicio, sino por falta de seguimiento y organización en esas actividades comerciales. Entonces, con esto, pues nos va a permitir siempre tener esa agenda organizada y nos va a permitir también pues tener esa cercanía con el cliente. Bueno, ahora ya con esto vamos a pasar a ver pues digamos que ya de forma gruesa cuáles son esos beneficios para tu empresa. Entonces vamos a tener la visión 360 de las oportunidades. Con esta visión 360, pues vamos a poder tener esa proyección de ventas, vamos a poder tener esos informes y esos indicadores claves que me ayudan pues a generar mayor ciclo de cierres. Eh, También vamos a tener reducción del ciclo de ventas. Pues ¿por qué? Porque con esto, pues al tener controladas esas actividades, pues yo voy a saber en qué momento debo llamar al cliente, en qué momento debo agendarle la reunión y no voy a perder pues como ese proceso que me pues, que me va a hacer alejar del cliente. Al contrario, lo que más necesitamos es tener esa cercanía con el cliente. Y también pues, nos va a ayudar a tener un aumento en los cierres por mejora en ese seguimiento.